Este asunto de la seguridad es un tema fácil de comentar, de tratar, de juzgar, de criticar, pero muy difícil de decir el cómo no. Correcto. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Boston? Bueno, lo de estos casos allá, el de este caso de los jóvenes que pusieron las bombas en Boston, pero además los casos también de gente que en sitios públicos, sobre todo en escuelas, pues llega con armas y dispara. Yo estaba leyendo por ahí, en dado caso, don Enrique, lo que muchos expertos señalan es de que estos son pequeños mensajes, si usted quiere, espontáneos y disgregados, pero de mucho rencor social, es decir, de ya mucha encrispación social en todo el mundo. Particularmente en los Estados Unidos, con una economía que no termina por resolverse, con mucha gente que perdió casas, con mucha gente que está muy endeudada, hay mucho rencor, está enojada la gente. Lo mismo pasa en nuestro país. Cierto es que el delito del fuero común, el asalto a transeúnte, el asalto a casa-habitación, de lo que nos habla, pienso yo, es de esa gente que no tiene los recursos y que ya está completamente y absolutamente enojada y que se va a ir por lo que tú tienes. Ahora, esto arranca en el problema social. Claro, es la base. Por ejemplo, tú dime, ¿dónde estaban, cómo permite un padre de familia que su hijo vaya a un bar donde puede estar hasta las 10 de la mañana? Sí, es parte de la descomposición social, como bien afirma Fernando. Desde luego, la cuestión económica tiene mucho que ver en el mundo, ¿no? En España, no solo la violencia, sino las tragedias están a la orden del día, se avientan desde varios pisos, pues propietarios o más bien expropietarios de pisos porque no pueden pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. O sea, en todo el mundo está pasando, es correcto. Pero también en México, aderezado al problema social, que es evidente que existe, ¿no? Pobreza, marginación en las grandes ciudades, también es cierto que las autoridades no han sabido, y tampoco tengo la solución porque no soy autoridad, el disminuir la ola delictiva, porque en muchas ocasiones están coludidos los aparatos policíacos con la delincuencia común. Esta de los robos de coches, de los asaltos, de los secuestros, de las extorsiones, etcétera, etcétera, pues sabemos todos que las llamadas de extorsión salen de los mismos penales, en donde los reos tienen acceso a telefonía celular que no podrían o no deberían tener si no estuvieran coludidos con las propias autoridades de los penales. Porque, por supuesto, hay una mafia, ¿no?, entre policías y ladrones, valga la expresión, como el juego, ¿no? Policías y ladrones coludidos para, si no hay una ley que se aplique, porque la ley existe en México, pero el problema es que no se aplica, porque los propios políticos se han encargado también de siempre pasar por encima de ella. Entonces, para cualquier raterillo es fácil decir, bueno, pues me dedico a robar o a desvalijar coches, probablemente caiga yo a la cárcel, pero voy a salir a lo mejor en un mes o en 2. Efectivamente. A mí lo que me preocupa es que nos haya caído en el país ya la guerra de bandas. Así es. Eso, porque eso sí está fuera de control, Completamente. totalmente. Digo, hijo, ¿cómo te metes en medio de esto? Esto nos recuerda al 29 en Chicago. Luego llega Capone, luego llega Franicki, luego llegan otros y luego hay guerra entre bandas disputándose los territorios. Enrique, porque no se aplica la ley. O sea, nos enteramos en estos días que hay ya ciertos municipios, Puebla específicamente, donde no había estos casos, donde ya se está vendiendo protección a los restauranteros, ¿no? A los dueños de negocios. Me tienes que pagar una cuota semanal o mensual para que sigas funcionando como negocio, como en Chicago. Igualito, ¿no? Los gángsters ofreciendo protección. Mira, yo tengo un amigo que tiene un restaurante, tiene una cadena de restaurantes. Tiene un restaurante en Monterrey. Bueno, llegaron y le dijeron, tienes que dar tanto mensual. De lo contrario,
un día vas a encontrar un incendio que va a acabar con tu restaurante. Casino, el Hubo una triste junta de familia, dijeron, ¿saben qué? Pues hay que dárselos. Y le está pagando. caso. Así es. Me llamaba mucho la atención lo que decía un presidente municipal de Michoacán, de la zona de Tierra Caliente, donde proliferaron los grupos de autodefensa. Ellos decían que lo mejor que les pudo pasar precisamente eran los grupos ciudadanos de autodefensa, porque entonces de pronto en el centro del pueblo llegaban militares, policías estatales, policías municipales, junto con los sicarios, y eran los que extorsionaban, a tal grado que ya exigían el 10% del ramo 33 de los municipios. La gente se arma, cuenta este alcalde, cuando ya, si tú no podías pagar como familia el derecho de piso, la cuota por el limón, por la cosecha, entonces tenías que entregar a tu esposa y a tu hija. Dice que, cuenta él que ahí fue cuando ya se decidieron armarse. Algo que también me llama la atención y que Rodolfo hacía hincapié, don Enrique, es la colusión de las autoridades. Amnistía Internacional la semana pasada, en un reporte que dio sobre el número de desaparecidos en México, advertía que fue un completo fracaso y seguirá siendo un completo fracaso la búsqueda de desaparecidos, más de 24,000, 25,000, porque muchas veces son funcionarios públicos los que participan en estas desapariciones. Entonces, don Enrique, ¿quién es el enemigo? No lo sabemos. El crimen organizado está tan bien organizado que está dentro de la misma estructura gubernamental. No podemos señalar casos en específico, porque no los conocemos, pero es del conocimiento público entre los mexicanos que el grado de corrupción ha llegado hasta que la historia de tales Elliot niveles. Ness, el famoso de los intocables, se basaba en cómo compraban a todos. Así es. Exacto. Jefes de policía, jueces, compraban todo. Y estamos cayendo en eso. Ya estamos. Ya hombre. estamos en eso, señor. Ya estamos. Ya Qué- estamos. Pues qué grave. ¿no? Qué terrible. Pero vamos a unos mensajes.